Buenos días, queridos estudiantes. Estamos iniciando la semana 22 de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos dentro del área de Ciencia y Tecnología la sesión que será transmitida por Radio Nacional para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Este tema se trabajará en 2 sesiones, cuyo título que presentamos es Administramos responsablemente nuestros recursos para una buena convivencia y comprendemos cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Les saluda la profesora Zoila Isabel Abado desde Lima. Bien, jóvenes, hoy día entonces comprenderemos cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente. La competencia que trabajaremos hoy explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad es evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de nuestra sesión es construir una explicación acerca de las implicancias de los hábitos de consumo en el ambiente. Nuestro reto es poder responder a nuestra interrogante: ¿cómo explicar con argumentos éticos la necesidad de prácticas ciudadanas responsables en su hogar para el uso adecuado de recursos en el marco de la nueva convivencia? Como evidencia, elaborarás un artículo para expresar mediante tus opiniones sobre las implicancias del consumo responsable y sostenible. Este producto será el artículo de opinión acerca de las implicancias del consumo responsable y su relación con el consumo sostenible. Bien, jóvenes, entonces exploremos. Como ustedes saben, nos encontramos afrontando la pandemia del COVID-19 y estamos observando sus efectos en las comunidades y sobre todo en la economía de nuestro país. Recordemos que las familias de las comunidades rurales de nuestro país, los estudiantes, van a tener un rol protagónico y se ha identificado que en aquellos lugares donde no existían casos de infectados por COVID, ahora existen. Y las posibilidades de contagio se han incrementado por el efecto de las movilizaciones de aquellas personas que estuvieron en Lima y por problemas económicos quedaron varadas en la capital. Entonces tuvieron que trasladarse a sus ciudades de origen para que así puedan cumplir la cuarentena. También en el periodo de cuarentena que han vivido los peruanos ha dejado una secuela de limitada producción en el campo agrícola y también en el ganadero, además de las limitaciones y los costos que hacen dificultoso el traslado a los centros de comercio. Con ello, los precios de los alimentos están subiendo drásticamente. Algunos alimentos se vuelven inaccesibles para aquellos hogares con ingresos limitados. Frente al incremento de infectados y las muertes, las familias de la zona rural tienen menos dinero disponible para poder comprar alimentos. El ingreso se reduce debido a la enfermedad que presentan algunos de los miembros de la familia. Cuidando de otros, la pérdida de trabajo también se suma a este problema. Se requiere más dinero para poder pagar los altos costos médicos y también los gastos funerarios, lo que incrementa la posibilidad de conflictos entre los miembros de la familia, haciendo difícil y compleja la convivencia. Por eso es que nosotros estamos viendo también que al incrementarse los casos de desempleo en nuestro país, aparece el comercio informal, donde las personas con la necesidad que tienen salen a vender productos sin cuidarse, sin protegerse, sin uso de mascarillas a veces, justificando que si se quedan en casa puede ser peor. Bien, jóvenes,
Después de haber escuchado este relato, nos quedamos preocupados sobre los problemas que afronta nuestro país, nosotros como ciudadanos. Ahora vamos a leer cuáles son los criterios para poder evaluar nuestro producto. Primero, debes escribir con propiedad usando un vocabulario pertinente, claro, que tenga nuestro texto sentido. Reflexionamos y evaluamos también el proceso de elaboración de nuestros textos. Vamos a argumentar éticamente las prácticas ciudadanas que recomiendan para el uso responsable de los recursos en el marco de la nueva convivencia. Vamos a utilizar información científica para poder explicar cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Luego vamos a redactar nuestra propuesta sobre la optimización de los recursos en el hogar para enfrentar adecuadamente este periodo de emergencia sanitaria a partir del análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones. Para lograrlo, necesitaremos seguir 4 pasos. Primero, tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en esta sesión. Luego vamos a realizar un cuadro en el que podamos hacer un listado de los productos que consumimos con frecuencia y podemos identificar también la materia prima que demanda esta para su uso. Tercero, identificaremos las razones por las que esos productos tienen o podrían tener un impacto negativo en el ambiente. Bien, queridos estudiantes, entonces preguntémonos, ¿cómo influyen nuestros hábitos de consumo en el ambiente que vivimos? Para desarrollar nuestras actividades a través de nuestra vida cotidiana, nosotros necesitamos una gran variedad de cosas, comenzando, por ejemplo, con los alimentos que tomamos diariamente, los productos de primera necesidad. También necesitamos vestirnos, abrigarnos, objetos con los que vamos a cocinar, por ejemplo, el gas, la cocina, la leña, o también objetos electrónicos para poder hacer nuestra clase. Por ejemplo, utilizamos la radio, la televisión, el teléfono, el cargador de este teléfono, baterías y muchas otras cosas más que hacen que nuestra vida sea algo más cómodo. En nuestras actividades diarias empleamos diversidades de objetos que nos ayudan a hacer algo más cómoda nuestra vida, ¿cierto? Para poder satisfacer así nuestras necesidades básicas, como alimentarnos, vestirnos, tener una vivienda que nos permita mantenernos seguros, calientitos y así mantener nuestra salud. Pero para cubrir estas necesidades debemos trabajar, ser personas productivas y muchas veces debemos emplear recursos naturales que tomamos de nuestro ambiente, afectando así a nuestro ecosistema por nuestro propio interés, sin darnos cuenta que en el futuro, no muy lejano, podríamos afectar el bienestar de las futuras generaciones. En el año 1943, Abraham Maslow propuso una teoría sobre la motivación humana. Él propone una clasificación de las necesidades humanas y propone que a medida que se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollan otras necesidades y deseos más elevados. En su clasificación, él considera 5 necesidades como una propuesta para la teoría. ¿Cuál sería la primera necesidad? Son las básicas. Estas representan todas las necesidades fisiológicas. Dicho de otro modo, vamos a ver que se agrupan en este nivel todas aquellas que nos permiten sobrevivir. Esta categoría se define como el conjunto de las exigencias que deben estar satisfechas para mantener a la especie humana viva. Por ejemplo, el poder respirar, el poder alimentarnos, beber, hidratarnos, mantener nuestra temperatura constante, dormir, tener relaciones sexuales. Se sitúan en la parte inferior de la pirámide porque son necesidades básicas con las cuales nacemos todos.
La segunda necesidad que tenemos es la seguridad. Una vez que las primeras necesidades están satisfechas, el segundo nivel corresponde a las necesidades de protección. Por ejemplo, el gozar de buena salud, el tener una seguridad física, el tener ingresos económicos, la protección de nuestros bienes, tener seguridad moral, tener una propiedad privada, estar estables, tener, por ejemplo, el orden, tener una ausencia de miedo. El ser humano necesita sentirse seguro. La tercera necesidad que aparece es la de pertenencia. Este tercer nivel está caracterizado por las necesidades de afiliación y afecto. Corresponde a la necesidad de pertenecer a un grupo, a una asociación y de crear relaciones. Asimismo, observamos que los individuos deben sentirse integrados en una sociedad. Por ejemplo, participar haciendo un deporte, de eventos culturales, de espacios de ocio. El desarrollo afectivo y el apoyo por los familiares son dos elementos que son pilares del bienestar de cada uno de los miembros de la familia. La cuarta necesidad es de estima. Esta necesidad corresponde a la valoración personal y el hecho de considerarse útil e importante para sí mismo y también para los demás. Las personas necesitamos sentirnos respaldados por los demás. Es una necesidad que tenemos de que nos presten atención, de sentirnos en confianza, de sentirnos estimados por otras personas y reconocidos por nuestras competencias, es decir, por nuestros logros, por el prestigio que tenemos. Si no se responde a esta necesidad, se puede traducir en una baja estima o complejo de inferioridad para ciertas personas, generando así frustración, debilidades, desamparo. Y la quinta necesidad propuesta por Maslow es la que se encuentra en el nivel más alto de la categoría, conocida como autorrealización. Esta es la más elevada de la pirámide. Es el nivel más alto de madurez personal. Es un deseo de autosatisfacción que depende de los sueños y los retos que nos hemos propuesto como personas. Las necesidades pueden variar según nuestro estilo de vida y también según nuestras costumbres y cultura. De acuerdo a nuestras capacidades, se podrá alcanzar o no este nivel de satisfacción. Este nivel, según Maslow, lo denomina como motivación de crecimiento o necesidad de ser. Entonces, la autorregulación es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Se halla en la cima de las jerarquías y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. Entonces, queridos estudiantes, las necesidades humanas se manifiestan a través de nuestras conductas, las cuales son la expresión de nuestras necesidades. De esta forma, la conducta constituye la manifestación de que hay una intención y una acción para lograr la meta y que es a su vez delimitada por el requerimiento personal en términos de la satisfacción esperada. Ahora piensa sobre lo que hacemos cada día. Veremos, con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades, las personas vamos adquiriendo diversos productos. Por ejemplo, no solamente compramos alimentos que cubran nuestras necesidades básicas de alimentación, sino que de vez en cuando también compramos algunos alimentos para que nos sintamos mejores. Alimentos que no necesariamente son nutritivos, pero que hacen que tengamos unos sentimientos de alegría y felicidad
por poder adquirirlos. También no solamente nos vestimos, sino que además compramos prendas que nos gusten y que agraden a los demás. A la vez también tenemos una necesidad de adquirir artefactos electrodomésticos como por ejemplo televisores, computadoras, teléfonos. Y si bien estos objetos nos van a ayudar a sentirnos cómodos, tendríamos que preguntarnos, conforme a nuestro reto de nuestra sesión de hoy, ¿cómo afectarán al ambiente el tipo de alimentos que consumimos? ¿Cómo afecta el ambiente, por ejemplo, el tipo de artefactos que estamos utilizando? ¿Y qué sucede si consumo esos productos más de lo necesario o lo hago consumiendo innecesariamente? Escuchemos el relato que tenemos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que fue establecida en el año 1996. Nos dicen, los seres humanos para la producción de alimentos adoptan muchas actividades como desbroce del terreno, labranza, drenaje, introducción de nuevas especies, tanto vegetal como animal. Estas actividades tienen un impacto en el ambiente. Por ejemplo, cuando se aprovecha una porción de bosque para convertirlo en un área cultivable, muchas veces se tala el bosque y se quema. Esta actividad hace que se desplacen las especies de animales que habitaban en esa área. Tal vez construir reservorios de agua le quita el volumen de agua a un río o a un riachuelo, lo que también hace que se modifique el ambiente. Lo mismo ocurre con la caza y la pesca. Si bien es justo que las personas busquen fuentes de alimento, la caza o la pesca excesiva puede generar, por ejemplo, si nosotros pescamos determinadas especies, puede poner en riesgo la existencia de ellos y por tanto podría disminuir su población. Y si este aprovechamiento no es racional, puede poner en riesgo a esa especie. A largo plazo ya no se dispondría entonces para poder aprovecharlos a futuro. El criar alguna especie de animal o cultivar plantas, como por ejemplo el maíz o la caña de azúcar, se deben habilitar las zonas para instalar también los criaderos y áreas de cultivo, modificando el ambiente natural, ya que antes no existían en estos lugares. La intervención humana, además, vamos a ver que si sembramos un solo tipo de cultivo, nos referimos a los monocultivos, se va a empobrecer el suelo debido a que las plantas extraen siempre el mismo tipo de nutriente, cosa que no ocurre cuando se hacen las rotaciones de cultivo. Al sembrar diferentes plantas, ellas requieren distintos nutrientes que serán tomados por el suelo. Entonces, veamos cómo afecta la producción de carne al ambiente. Si bien es cierto, nosotros en nuestro país, a lo largo de nuestra vida vamos a consumir en promedio 10 toneladas de alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Entonces, ¿de dónde están trayendo todos estos alimentos? La producción de carne, por ejemplo, requiere una demanda de producción de alimentos para poder alimentar a estos animales, ya sean los pollos, los pavos, cerdos, vacas o cualquier otro tipo de animal de granja. Estos alimentos se van a establecer cultivos solamente de un producto, del producto que come este animal, generando así los monocultivos. Según la Asociación Amigos de la Tierra, el 80% de todas las tierras agrícolas a nivel mundial se destina a la producción de alimento para los animales de granja. Según esta misma asociación, la ganadería industrial es responsable del 70% de la deforestación del Amazonas. Esto se debe a los monocultivos de soya y de maíz, que arrasan buena parte de América Latina y Asia para producir pienso y alimentar al ganado en Europa.
¿Y cómo estarían afectando el consumo de artefactos electrodomésticos al ambiente? Si nosotros tomamos en cuenta la producción de los smartphones o los teléfonos inteligentes, vamos a ver que estos pequeños aparatos se han vuelto imprescindibles, sobre todo hoy día, para hacer nuestras clases, ¿cierto? Y también la mayoría de personas adquiere estos teléfonos para mantenerse comunicado, para usar las redes. Entonces, sus ventas han crecido sin parar y cada 2 años en promedio compramos un celular nuevo, ya sea porque se nos rompió, se malogró nuestro celular o simplemente porque queremos descartar el celular antiguo porque ya no nos sirve para poder navegar o se hace un poco más lento, ¿cierto? Entonces, aquí hay una cara oculta de esta producción de smartphones. Tiene un gran impacto sobre el ambiente, ¿no? Y vamos a ver por qué. Estos van a generar residuos. Según Maite Helling, responsable del desarrollo de los negocios de Black Market, solo en el proceso de fabricación ya se genera un gran impacto. Para obtener los materiales primos necesarios para su fabricación es necesario extraer recursos naturales. Muchos de ellos son minerales, lo que tiene un impacto negativo en la naturaleza. Se emite, por ejemplo, anhídrido carbónico y se gastan recursos como agua y energía. Un solo smartphone requiere de 12 litros de agua limpia, señala Helgin. Para producir un celular de 80 gramos, se consumen en promedio 44.4 kilogramos de recursos naturales. Teniendo esto en cuenta y, según cálculos de Certideal, una tienda europea especializada en este ramo, dice que en 50 años, una persona que cambie cada 2 años de celular ha gastado más de 1 tonelada de recursos para tener ese dispositivo de última generación. A ello hay que sumar el consumo de energía y el transporte de los materiales hasta las fábricas y el de los dispositivos ya terminados hasta el punto de venta. Entonces, como vemos, estos artefactos, los smartphones o teléfonos inteligentes, están generando un consumo excesivo de energía y no solamente de esto, sino que también estamos gastando recursos naturales. Entonces, estos celulares que son los smartphones, si bien es cierto, nos van a ayudar a tener nuestras clases virtuales, pero también debemos reconocer la otra cara de la moneda, que para elaborar estos celulares se están gastando recursos naturales, afectando así también al ambiente. Entonces, jóvenes, luego de haber escuchado todo esto, ya podemos realizar nuestra actividad. Asumamos el reto. Entonces, escribe un artículo de 1 página o más enunciando las razones que relacionan los hábitos de consumo de las personas con el ambiente en el que vivimos, a partir de lo que comentamos a lo largo de esta sesión, siguiendo las recomendaciones que se han planteado en el inicio de esta sesión. Recuerda que puedes consultar a tu docente para recibir sus orientaciones y así puedas cumplir con el reto de esta semana. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos.